Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Iniciemos diciendo una cita de Jeremías 1:5. Como psicólogo católico yo no puedo salirme de la palabra de Dios, tengo que hablar de Dios antes que todo. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te había consagrado. Y esto es muy importante para las madres de familia que nos escuchan, madres que están embarazadas, que tienen bebés pequeños o hijos ya de más años. Entender que toda vida tiene una dirección desde el amor de Dios. Dios te formó en el seno de tu madre y ya te conocía, ya te tenía pisteado, ya sabía antes de que tú nacieras para dónde te iba a consagrar, en qué profesión, en qué carrera, en qué vida. Y eso siempre es para tu felicidad. Vamos a orar diciendo: Señor, muéstranos hoy que la vida en el vientre es sagrada y que tú acompañas a cada madre en su fragilidad. Sana, Señor, las memorias de dolor en los embarazos, esos recuerdos de sufrimiento, de amargura, de resentimiento que sufrimos todos desde el vientre. Y vamos a pedir humildemente que en este programa podamos entender la importancia de orar por las heridas de nuestros hijos. Esas heridas están vivas y nosotros somos portadores de la sanación hasta sus 18 años. Cuando los hijos cumplen 18 años ya terminamos nuestra tarea de papás, ya no tenemos poder, se nos acaba la zapatilla de la Cenicienta, ¿no? A ella se le acabó a las 12 de la noche, a nosotros se nos acaba el día del cumpleaños 18. Pero desde la concepción hasta los 18 años podemos orar para sanar esas heridas. Y vamos a hablar de las heridas de abandono en el embarazo, de las heridas de agresión y de las heridas de abuso. 3 heridas que el Señor me mostró ya hace, como decía, más de 20 años que vino mi proceso de conversión en el año 2000 y entendí la pregunta del millón: ¿qué hace un psicólogo católico? Y fundamentalmente la respuesta es seguir el Evangelio para entender cómo Jesús sanó. En el Evangelio está, y si tú lees los 4 Evangelios y las cartas de San Pablo, ahí está cómo es que el Señor sana. Y también en los Hechos y en el Apocalipsis está cómo el Señor sana. Él nos guía para que podamos orar por nuestros hijos. Entonces llevémonos hoy una primera idea central, y es que las heridas que tenemos nosotros y que tienen nuestros hijos se pueden sanar con oración. Tenemos espacio de poder espiritual hasta los 18 años. Eso es muy importante. Ya después de los 18 tenemos que entregarlos, ya no nos podemos meter. Eso está en la parábola del hijo pródigo para los que quieran saber qué hay que hacer con los hijos mayores de edad para poder empezar diciendo todo el mundo: pero ¿cómo así que yo no puedo orar por mis hijos? Sí, puedes orar así, por tus hijos adultos. Quiero empezar por eso para salir de esa situación. Padre Celestial, te pido perdón porque fallé como mamá o como papá de mi hijo adulto. Y como ya él es adulto mayor de edad y yo no puedo hacer nada por él porque ya es independiente, te lo entrego, Señor. Te lo entrego, te lo entrego. Te lo entrego. Señor, haz lo que sea necesario para que mi hijo adulto cumpla la misión de su vida y salve su alma. Y si yo quiero meterme o protegerlo o quitarle las alitas para yo volar por él, no lo permitas, porque mi hijo adulto, como está en la parábola del hijo pródigo, es tuyo y solo tuyo y tú lo vas a guiar. Amén. Entonces entendemos, para poner ese primer punto, que los hijos adultos hay que entregarlos al Señor. Pero con los hijos menores de edad, desde el mismo vientre materno, desde el embarazo, tenemos que orar: Señor,
sana sus heridas, sana el dolor de abandono, de agresión y de abuso que estos hijos tienen. Y dentro de esas heridas, cuando el niño ha sido muy maltratado por experiencias tempranas de violencia, de abandono, de abuso durante las primeras épocas de su vida dentro del vientre, se puede originar el trastorno de estrés postraumático, es decir, una situación límite de un niño que ha pasado por un infierno, ¿verdad? Por un dolor terrible, padres que pelean, violaciones, maltratos, agresiones, abandonos duros, el dolor más terrible para un niño de bebé, las peleas de los papás. Son niños que sufren mucho porque el niño se atribuye la pelea de los papás. En otras palabras, más o menos el niño piensa así, el niño, no el adolescente, el niño pequeñito de 8 o 10. Mi papá es perfecto, mi mamá es perfecta, ellos están peleando, yo soy el culpable. Ahí está el resumen del dolor terrible del niño. El niño se echa la culpa del trauma de los papás. Entonces, si los papás están peleando, el niño no va a decir mi papá es un borracho, es un pendenciero, mi mamá es una soberbia, una agresiva. No, porque el niño no tiene capacidad de criticarlos. Ellos son su ídolo, su Dios, por así decirlo. Entonces, el niño va a disculpar las peleas de los papás. ¿Cómo? Echándose él mismo la culpa. Eso es muy importante entenderlo, hermanitos. Saber que nosotros tenemos que cuidar el ambiente de amor donde el niño se relaciona. Pero ¿qué encontramos hoy en día? Como hay tanta unión libre, tanto divorcio, tantas peleas y el demonio está desatado haciendo pelear a los papás. Los niños reciben todo ese dolor y a veces ese dolor es insoportable y causa precisamente daños profundos por estrés extremo. Vamos a decirlo, cuando el niño sufre el estrés extremo es cuando aparece ese trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es eso? Después de un gran trauma viene un gran estrés. Ese es el resumen de la tarea que tenemos hoy, que es entender cómo el abandono de la madre embarazada impacta al bebé. Entonces vamos a hablar pidiéndole al Señor su iluminación, al Espíritu Santo. Vamos a hablar de la primera herida, que es la herida de abandono en el embarazo. ¿Ustedes creen que el niño es un pedacito de carne que no siente ni entiende nada? Bueno, el niño graba absolutamente todas las heridas terribles de la mamá. Los dolores terribles que tiene la mamá, el sufrimiento de la mamá se transmite por el cordón umbilical como señales de pánico a la mente del bebé y queda grabado ese dolor en su mente hasta que llega un momento en que el Señor Jesús lo va a sanar. Pero a veces hay familias que nunca oran por sus hijos, niños que nunca reciben un proceso de sanidad, de conversión, de sanación. Y hermanos, tenemos que orar por nuestras heridas toda la vida. Y lo triste es que si no las sanamos aquí, nos va a tocar sufrir mucho sanándolas después en el purgatorio. Todos esos dolores que nos llevan al pecado, todo ese sufrimiento, hay que sanarlo acá. Y le pedimos ya al Señor, lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, sana mis heridas, dile, sana mis heridas de abandono, sana mis heridas de agresión y sana mis heridas de abuso en la intimidad. Pídele, clámale, dile todas tus heridas. El abandono, empecemos por eso, puede ser emocional o físico. Y todo el dolor que se transmite al bebé viene transmitido por parte de la madre. De manera que si el papá maltrata a la mamá el sufrimiento que tiene al ser maltratada, se lo transmite sin querer, lógicamente, a su bebé que está en el vientre. Es decir, el bebé, todo ese cortisol elevado, todo ese estrés, toda esa sensación de no ser deseada, de no ser amada, de no ser acompañada, esa amargura de la tristeza, de la soledad,
del sentimiento de traición, de esos papás que dicen yo no me siento preparado para ser padre, tenga estos $200 y mire a ver qué hace, como quien dice, insinuándole mate a mi hijo, y esa pobre madre llorando, desesperada, amando a ese hijo que siente ya moverse en el vientre. De pronto esa mamá con un parlantico especial se lo pone sobre la barriga y ya escucha el latido rápido del corazón del bebé en sus primeras semanas, y está ya dándose cuenta de que está enamorada de ese bebé, pero el papá quiere matarlo. Entonces ese conflicto terrible de abandono emocional o físico, o simplemente este papá se fue y la mamá se quedó sola y tiene que con su barriga ir a trabajar y con su barriga ir a sufrir dolores y maltratos, y sufre y llora y se siente abandonada. Hace un tiempo estaba yo en la consulta del ginecólogo con mi esposa, la acompañé, aprendí que eso es debido a muerte, importantísimo para la mujer, y le dije: mi amor, mira la cara de las señoras que están solas, sin su pareja, en la consulta, ahí en el consultorio esperando, hay una cantidad de mamás embarazadas. Me dijo: ahora mira la cara de las señoras que están acompañadas de su pareja. Todas reían, y las que estaban solas, todas con una cara de amargura. Qué importante para una mamá sentir la compañía de su marido, de su esposo. Qué importante para una mamá sentirse cuidada y protegida. Eso, digamos que es un primer problema de salud mental de la mamá. La mamá tiene que tener su hogar, tiene que tener la seguridad de su familia. Por eso el matrimonio católico es tan importante, porque yo me caso para darle seguridad a mi embarazo. Yo me caso para darle seguridad al embarazo de mi esposa. Es decir, parte de lo que ofrece la familia formada como Dios manda es un nicho de protección, un nidito de protección del bebé que es amado por el papá y es amado por la mamá. Y esos papás que están además orando por su bebé. Yo amo cuando estoy en la fila de la comunión ver a una mamá embarazada que va con su esposo de la mano y le pide al Padre que le bendiga, que le haga la señal de la cruz sobre la barriga. Imagínate lo que siente ese bebé cuando la mamá está comulgando todos los días, cuando está cantando alabanzas. Pero imagínate en la casa de al lado, esa mamá que llora porque tiene que salir a trabajar a buscar un salario estando embarazada y que se siente sola y que se siente desprotegida y amada. Todo eso crea en el bebé el trastorno de estrés postraumático. Él va a sentir una sensación de vacío, una incapacidad de apego y un miedo a ser abandonado. Tengo una amiga de hace muchos años que cuando estaba sola decía: es que yo no quiero estar solita, no quiero. Y ya era grande, de 20 y pico de años, profesional, y decía: no quiero, me voy a casar con el primero que me diga que me case. Dije: no, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Eso no es de Dios. Pero es que yo no quiero estar solita. Y tenía un miedo terrible a la soledad. Y cuando empecé a hablar con ella, a entender sus heridas, claro, el papá se fue. Era un marinero que viajaba en un barco y venía cada 6 meses, cada año a visitar a la mamá. No era un hombre malo, pero había recibido esa mamá una herida de abandono. Le habían tocado sus embarazos sola, mientras el marido se iba a maniobrar por allá en su barco durante meses. Y en ese tiempo no era como ahora, que hay vía satélite y comunicación, sino que era muy difícil la comunicación, y ella se sentía abandonada. Tengo una paciente que llamaremos María, por ponerle un nombre, tiene 28 años. Su madre fue abandonada por el padre durante el embarazo y ella siente miedo constante a ser dejada y ha sufrido relaciones tóxicas. Entonces, cuando ella a su vez queda embarazada, repite ese dolor.
Y vamos aquí a darle esperanza a esas personas como esta paciente de nombre imaginario María. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Este está en el Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Entonces, ¿qué le decimos a la mamá que está sola? A esa mamita que quedó embarazada y está sola. Tantas personas que trabajan y que están interesados en ayudar a madres solteras para motivarlas a que no embaracen, a que no aborten. ¿Y por qué estas madres embarazadas quieren matar a su bebé? Porque no recibieron apego desde niñas. Entonces ellas mismas de adultas, cuando quedan embarazadas, ya no se apegan a su bebé. Es decir, hay un dolor terrible de desapego aprendido por la mamá adulta, aprendido desde que ella estaba en el vientre de su madre. Es decir, que hay una, llamémoslo de alguna manera, una maldición, un aprendizaje malo de a mí me abandonaron y yo también abandono. Vamos a pedirle al Señor Jesús, digámosle, Señor, sana todo recuerdo de soledad mía desde mi vientre. Que cada hijo mío sienta que tú nunca lo dejas. Es importante, Señor, sana mis propias heridas de abandono. Si tú eres mamá o vas a ser mamá, o eres mamá en este momento, Señor, sana mi herida de abandono y no permitas que yo repita la misma medicina, el mismo dolor en mi vientre con mis nuevos hijos, porque yo quiero amarlos. Hijo, eres amado por Jesús. A una amiga que quedó embarazada y me decía, ¿qué hago? Este desgraciado se fue, me decía así. Me dejó sola. ¿Qué hago? Le dije, váyase al Santísimo en la iglesia más cercana. Póngase de rodillas, muéstrele al Señor su barriga, señálesela con el dedo índice y dígale, Señor, mira a tu hijo. Quiero que tú seas el papá. Como este señor, que es el papá biológico, me dejó tirada, abandonada, sola. Te nombro el papá de mi hijo. Mira qué interesante. Y cuando yo le dije eso a ella, que fuera y lo hiciera, se le iluminó la cara, como el que encuentra un tesoro, el que tenía hambre y encontró un bulto de comida. Se le iluminó la carita y decía, ya, él es el papá. Y ahí mismo lo dijo, antes de irme, Señor Jesús, se puso de rodillas ahí mismo donde estábamos hablando. Te nombro el papá de mi hijo. Le dije, váyase ya mismo al Santísimo, muéstrale la barriga. ¿Tiene la fotografía, la ecografía? Me dijo, sí, aquí la tengo. Muéstresela al Señor. Dígale, Señor, mira, aquí está la foto de tu hijo. Te nombro papá de mi hijo. Qué interesante esta historia, que el Señor puede reemplazar al papá y que María puede reemplazar a la mamá. Y me recuerda la historia de San Juan Pablo II, cuando era niño, nuestro querido Papa San Juan Pablo. A los 12 años, Karol Wojtyła era su nombre de antes de ser papá. Karolcito se quedó sin mamá, su mamá murió. Él tenía 12 años y se quedó sin su mamá. Y el papá, que era un hombre creyente, lo llevó al santuario de la patrona de Polonia, que se llama la Virgen de Czestochowa. Y se fueron allá los dos, el niño triste por la muerte de su mamá, el esposo triste por haber quedado viudo, y le dijo al niño frente a la imagen de la Virgen, la patrona, como tu mamá se murió, ahora ella va a ser tu mamá. Pídele lo que quieras. Y Karol, que era un niño lindo, creyente y bueno, ustedes se imaginan, le dijo, mamá, dime qué hago. Y se quedó hablando con ella hasta siempre, hasta su muerte, fue su mamá. Cómo peleas, gritos o violencia física durante el embarazo generan dolores y memorias de agresión en el hijo. Hablábamos en el segmento anterior de la herida de abandono que genera trastorno de estrés postraumático. Decíamos que esa herida de abandono y de soledad de la mamá genera una sensación de vacío, de incapacidad de apego y de miedo a ser dejado. ¿Correcto? Pero ahora hablamos del dolor de la agresión.
del niño que es maltratado en el vientre y cómo ese impacto de una sustancia que es el indicador de estrés que se llama cortisol lo lleva a una sensación de angustia permanente. Cuando vemos esos niños, por decir algo importante, que están enloquecidos por consumir droga, están enloquecidos por consumir alcohol, están enloquecidos por comer, están enloquecidos por el sexo, por la estimulación sexual, porque sienten que necesitan alivio a su dolor. Y hay una sensación de vacío y una sensación de no poderse apegar porque tienen miedo a ser maltratados y a ser agredidos. Y el niño agredido, terrible, maltratado, tratado con dolor, con gritos, con peleas, con golpes. Cada golpe que la mamá embarazada recibe, el niño lo siente y le queda grabado y luego tendrá ataques de pánico, rabia contenida, agresión hacia sí mismo. Por eso encontramos niños que se tatúan. Cuando usted ve a un niño, un joven, un adolescente, un adulto lleno de tatuajes, hermano, es una manera de arañarse, de rascarse, de agredir su propio cuerpo. Y tú ves las caras y los contenidos de los tatuajes y ves que son respuestas a la rabia, al dolor. ¿Sí? Yo he investigado muchos chicos con tatuajes y siempre les pregunto cómo se llama ese tatuaje y ahí me dan la clave. Una chica tenía grabado como algo feo, le dije, ¿cómo se llama ese tatuaje? Me dijo, se llama el feto, porque me quedó muy feo. Y yo me puse a orar por esta chica y el Señor me decía, pregúntale si no tuvo un hermano abortado antes. Y yo, siguiendo esa intuición que el Señor puso en mi corazón, le pregunté, ¿tú tuviste algún hermanito que murió antes? Me dijo, no tengo ni idea, voy a preguntarle a mi mamá. Le preguntó a la mamá y la mamá le dijo, sí, tú tuviste un hermano que murió, eso no lo sabe nadie, fue un aborto secreto. Y la niña, la segunda, después de ese hermano muerto, tenía el dolor en su alma, había sentido en el nuevo embarazo, en su propio embarazo, el dolor y la rabia de su mamá. Decía, yo lloraba recordando con este segundo embarazo, el embarazo que yo había perdido. Y cuando dije, se murió, lo maté al 4º mes y recordaba en tu 4º mes, hija, le decía. Y la hija, sin entender, sentía ese vacío del hermano. Nosotros creemos que los niños son tontos y no entienden nada. Cuando yo voy a atender a una mamá, le digo, la atiendo para que me hable de su hijo, pero no ponga al hijo ahí en el sitio donde usted está. Póngase en privado porque el niño está grabando todo lo que usted diga. Y ese dolor que tenía esa niña fue transmitido por el llanto de la mamá durante su segundo embarazo. Y esa niña entonces tenía conductas de autoagresión, por eso se tatuaba. O sea, los tatuajes muchas veces son respuestas a haber sido agredido, maltratado desde el vientre. Inconscientemente el niño o el joven se hace tatuar. Es decir, que un niño amado, cuidado, querido, con papá presente, mamá presente, lleno del amor de Dios, nunca va a decir me voy a tatuar un diablo aquí en el pecho, ni en la espalda. Nunca va a decir eso. Es una respuesta emocional. Nosotros no tenemos que juzgar el tatuaje. Tenemos que juzgar cuánto amor le faltó a ese niño. Cuando yo veo a esos chicos todos tatuados, digo, cuánto dolor está mostrando en su corazón. Y me da compasión. Cuando vemos el herido, el maltratado, el que se raspa, el que se daña la piel, se ponen alfileres, puntillas en la nariz, todas esas cositas son heridas de un pobre niño que sufre. Y hay que mirar entonces a estos hermanitos heridos con compasión. Estuve hace poco con mi comunidad Emaús en la cárcel de mediana seguridad de aquí en Santa Marta, Colombia, y en un retiro de Emaús. Y me llegaron chicos allá en la cárcel, a los que fueron nuestros
caminantes a los que atendimos como servidores durante 2 días con todo el amor que pudimos, a los que abrazamos, con los que lloramos, con los que hicimos ese retiro bello, les predicamos a Jesucristo, amor, les pusimos el Santísimo todos los 2 días. Y muchos abrieron su corazón y lloraron. Y encontramos cómo detrás de todos esos tatuajes y esa rabia y esos pelos rapados y cortados así, había un niño que había sido maltratado. Y cómo lloraban cuando les decíamos perdone. Decían, no, ¿yo qué voy a perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? Perdone a su papá, perdone a su mamá. Y hoy estamos también a ustedes, hermanos, diciéndoles lo mismo. ¿A quién tienes que perdonar por tus heridas de agresión, de abandono, de sufrimiento? Tú que eres una mamá embarazada, ¿a quién tienes que perdonar? Tal vez al papá del bebé, tal vez a los abuelos del bebé, a tus propios papás. Siempre hablo de algo que me duele mucho, que se llaman los abuelos asesinos. Una niña embarazada y los papás de la niña embarazada buscando que mate a su bebé, a su propio nieto. ¿Cuán dañados tenemos que estar en la vida para cuando una hija quede embarazada o una nuera quede embarazada, por así decirlo, la novia de mi hijo quede embarazada, volcarme yo con un cuchillo a matarle su bebé? ¿Cuánto daño tiene que tener uno en el corazón para querer matar a su propio nieto? Cuando uno como papá tiene que ser ese el enamorado de sus nietos, ¿cuánto dolor tiene que tener unos abuelos para querer agredir a su hijita y decirle mate a ese hijo? Porque vamos a quedar mal ante los amigos, ante la sociedad. ¿Qué van a decir sus amigas de la universidad, sus compañeras? ¿Qué van a decir mis tías, mis primas? Que tengo a mi hija embarazada. ¡Qué vergüenza! Prefiero matar a ese bebé. Hermanos, ¿qué nos importa lo que digan 5 o 10 personas o 1000? Una vida es más fuerte. Entonces, si tú eres abuelito de un bebé que está en el vientre de tu hija soltera, pídele perdón al Señor y vuélvete el enamorado de ese bebé y cuídalo y protégelo. Porque ¿qué va a hacer una niña de 15 años embarazada y sola, sin su papá y sin su mamá? ¿Prostituirse? ¿Venderse? ¿Regalarse? ¿Suicidarse? Por el amor de Dios. Entonces nosotros los abuelitos de esos bebés en el vientre tenemos que ser creyentes a pesar de lo que diga el mundo. Y si mi hija de 15 años, no es lo que yo quiero, lógicamente, pero si por alguna razón queda embarazada, yo le voy a decir, amor, te vamos a proteger y te vamos a cuidar y te vamos a ayudar a que te vuelvas en una mamá adulta, amorosa, y te vamos a enseñar el amor. Cuidando nosotros a nuestra bebé de 15 años, vamos a cuidar también, enseñarle a que ella cuide a su bebé. Tengo unos amigos que son predicadores en la iglesia y su hija de 16, lista para terminar la secundaria, quedó embarazada y tenían un dolor muy grande. Yo les dije, eso es una bendición. Toda vida es una bendición. Toda vida es una bendición. Ellos me abrían los ojos como diciendo, pero nosotros somos predicadores, ¿qué va a decir la gente? Y les dije, toda vida es una bendición. Y usted tiene que mostrarle a sus compañeros de comunidad en la iglesia que usted protege la vida. No vaya a ser incoherente de decir, yo acepto el aborto de mi hija porque me da vergüenza, porque soy predicador. Y el Papa León XIV lo acaba de decir. Nadie puede ser católico y estar de acuerdo con el aborto. Si usted está de acuerdo con el aborto, no es católico. Y si usted es católico, no puede estar de acuerdo con ningún aborto. Entonces, vamos a bendecir esa vida. Vamos a enseñarle a esta hija. Y yo les expliqué, mire, esta niña de 16 embarazada, ¿qué estaba haciendo con sus amigas cuando llegó el momento del embarazo? Me dijo, no, ellas salían a fiestas, consumían alcohol. Muchas veces sabíamos que fumaban marihuana, se iban con los novios. ¿Y qué pasó, hermanos? Esa niña se transformó en una mamá adulta. Cambió su vida, dejó el alcohol, lógicamente, apenas supo que estaba embarazada, dejó de fumar,
se volvió responsable y fue la mejor alumna de la secundaria. Mi testimonio personal: en el año 2000 llevaba yo 30 años de pecado, de los 16 a los 46, y el Señor atravesó en mi camino por pura misericordia, no porque yo quisiera realmente. Él me convirtió a mí, yo no me convertí, Él me convirtió. Me puso un sacerdote santo que me miró a los ojos con un alma de niño, y yo me confesé sin querer queriendo. Y me di cuenta del dolor que sentía cuando me dijo: ¿has cometido abortos? Y le dije: sí, padre. ¿Cuántos? Le dije: yo creo que unos 5. Bueno, cuando uno está en ese mundo que se acuesta con una persona y con otra y ella aborta, uno no sabe si el hijo es de uno o no, ¿no? Entonces yo calculé que unos 5. Y en ese momento, por primera vez en esos 30 años, le dije: padre, y me duele. Claro, yo estaba confesando 5 asesinatos, imagínense. Pero por primera vez el Espíritu Santo me daba conciencia de que yo había matado a mis hijos. Y me dijo: te dolerá toda la vida. Lógico, a uno le tiene que doler lo que hizo. Pero entonces, para no enloquecerme, después de la confesión, yo me pregunté: bueno, ¿y qué puedo hacer? Y exactamente ese es el verbo reparar. ¿Cómo reparo lo que yo ya hice? Ya no puedo traer esos hijos a la vida. Entonces me voy a dedicar a ayudar a toda mamita embarazada que me pida, la voy a ayudar. Voy a participar en programas pro vida. Voy a apoyar desde las redes sociales. Voy a predicar contra el aborto en mis pláticas, en mis retiros como psicólogo. Con mis pacientes les voy a enseñar. Porque tengo chicas que me responden un cuestionario que se llama el inventario de heridas, y al final pregunto: ¿estás de acuerdo con el aborto en caso de violación, de no sé qué? Y muchas me ponen sí, y yo empiezo, ese se me vuelve un punto de batalla. Si le digo: ¿te gustaría que tu mamá te hubiera aplicado ese razonamiento de que si te violaron tiene derecho a matarte? No, a mí sí me gustaría oír: ah, bueno, ¿y por qué no haces lo mismo para tu hijo? Y empiezo yo a razonar cómo el aborto es una forma de violencia que es contra toda la humanidad. Cuando yo mato a un bebé mío, no solo es mío, es de Dios y es de toda la humanidad. A la Madre Teresa le preguntaron que por qué Dios no había mandado la cura del SIDA. Dijo: sí, ya mandó una persona para curar el SIDA. Dijo: sí, ¿dónde está? Dijo: lo abortaron. Venía un médico que iba a curar el SIDA y lo abortaron. En el Salmo 34, verso 19, encontramos esta preciosa frase al respecto de este tema que estamos trabajando. El Señor está cerca del corazón quebrantado y salva a los espíritus abatidos. Qué bello esto, qué consuelo. Para mí, que como les dije, cometí 5 abortos a lo largo de esa vida loca, alejado de Dios, metido en la nueva era, en las religiones orientales, en todo eso. El Señor está cerca del corazón quebrantado y salva a los espíritus abatidos. Salmo 34, verso 19. Es decir, hermanos míos que están escuchando este programa, siempre hay esperanza. Nunca podemos decir que por más mal que yo haya hecho ya no me puede perdonar Dios. En alguna oportunidad trabajé con las hermanas adoratrices que trabajan con chicas traficadas en prostitución, y yo las atendía a esas chicas, me las mandaban al consultorio, la hermanita María Graciela, que en paz descanse, y me decían ellas: es que Dios me va a perdonar todo lo que yo he hecho. Yo les decía: sí te va a perdonar, y les contaba mi historia y decían: ya entiendo, 5 abortos. Yo no he hecho tantos, me decían ellas. Dije: sí, yo soy peor que usted. Vamos a orar. Padre de amor, sana las heridas de la agresión heredada, rompe las cadenas de violencia y trae paz a cada hogar. Señor, tú eres mi Rey y mi Dios. Si no tengo un papá, te nombro papá. Si no tengo un esposo, te nombro esposo. Si estoy solo y abatido, te nombro. Y si soy un hombre solo o abandonado de su esposa,
porque los hay. Pídele a la Virgen María que sea tu compañía y tu esposa. Amén. Mis hermanos, ha sido una maravillosa experiencia este momento. Creo que tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo y entender que Él repara nuestras faltas. Cuando nos confesamos con el sacerdote, el pecado no desaparece, el pecado cambia de dueño. Ya no soy yo el dueño, ahora Cristo es el que se hace cargo de mi pecado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame, Señor Jesús, porque caído